¿Cómo reacciona nuestro campo de resonancia ante las noticias y la lectura de la prensa? Cada información, cada comunicación, cada noticia influyen en nuestro ADN y dejan una huella en nuestra estructura celular global. Las noticias no son otra cosa que una colección de comunicaciones negativas. Nos enteramos de noticias sobre el paro, las catástrofes provocadas por las inundaciones y el clima, la crisis energéticas, las quiebras de los bancos, los atentados terroristas y la posibilidad de ser pronto el objetivo de dichos atentados. Con todo, esta es solo una pequeña selección de escenarios de atrocidades, con los cuales noche tras noche las noticias nos envían a la cama. Después de que nos han mostrado las peores cosas, junto con las imágenes más inhumanas que hayan podido reunir para nosotros en todo el mundo, el locutor sonríe y nos desea las buenas noches. ¿Qué aspecto puede tener ese tipo de buenas noches? Las noticias y los periódicos son ahora los mejores proveedores de noticias para atizar y fortalecer los miedos. Gracias a ellos permanecemos en permanente estado de alerta y nuestro cuerpo está en un estado constante de tensión. Nos sentimos cada vez más débiles y sin fuerzas y pronto dejamos de tener expectativas. Cuando nuestra mente se halla cautiva de nuestra energía de miedo, atraemos a nuestra vida más experiencias que confirman nuestros miedos y recordamos que las características similares se atraen. A través de nuestros miedos creamos aquello que tememos. Desde un punto de vista humano, no es tan fácil salirse de este ciclo, porque la activación de las hormonas del estrés reduce también la función de pensar claramente. Todas las informaciones y pensamientos para la solución de los problemas se elaboran en la parte frontal del cerebro. Allí se halla la sede del entendimiento y de la lógica. La actividad refleja tiene su sede en el cerebro posterior. Para que las hormonas del estrés puedan reaccionar e intervenir muy rápidamente, en caso de emergencia, se contraen los vasos sanguíneos del cerebro. Entonces ya no podemos pensar de manera clara. Además, esas mismas hormonas del estrés oprimen el centro del estrés. Esta actividad se halla localizada en la corteza cerebral. Esto significa que, en condiciones de estrés, disponemos de una inteligencia disminuida y de una percepción consciente reducida. En condiciones de estrés ya no podemos pensar claramente ni tomar decisiones con conocimiento de causa. También se nos hace más difícil salir de nuestra energía de miedo y crear un campo de resonancia positivo. Cuando nos dormimos con miedo y estrés, no solo nos llevamos esta energía a nuestra conciencia de sueño, sino que la almacenamos también en nuestro pensamiento. En efecto, de acuerdo con lo que las investigaciones sobre el cerebro han descubierto, los contenidos de la memoria se almacenan durante la noche. Esto significa que cuando más próximo esté el sueño al incidente, más interesantemente se grabará en la memoria, es decir, que la energía del miedo se convertirá cada vez más en nuestra única verdad. Así, lo que a primera vista parecía tan inofensivo, acaba teniendo un enorme alcance. ¿Cómo se puede salir otra vez de este ciclo? Sencillamente, apeándonos. Hagamos la prueba de cómo nos sentimos si nos acostamos durante toda una semana sin ver las noticias y tenemos tiempo para encontrar nuestra propia energía positiva. ¿No has comprobado que los políticos poco tiempo antes de las elecciones decisivas atizan los miedos para luego prometernos que solo ellos tienen la mejor solución y que no deberíamos preocuparnos? Lo mismo sucede con el locutor que nos presenta las peores imágenes del mundo y luego nos desea las buenas noches. Quizá tú también te deseas las buenas noches. Tu vida está en tus manos y solo allí ha de estar.
¿De qué te sirven los maravillosos campos de resonancia que creas si acabas destrozándolos? Sin embargo, las noticias no son lo único con lo que obstaculizamos de manera incesante nuestra energía del deseo. Analicemos un poco nuestros hábitos. ¿Qué películas vemos preferentemente? ¿Nos gusta ver películas de criminales, de horror o thrillers? ¿O preferimos dramas y tragedias? ¿Vive nuestro héroe cinematográfico situaciones desesperadas y enfermedades, la muerte de seres queridos o la ruina económica? Entonces, recordemos siempre que la industria cinematográfica hace todo lo posible para mantener ocupada nuestra mente. Una película realmente buena solo puede influirnos si causa una profunda impresión en nuestros sentimientos. Cada director y cada guionista no desean otra cosa que alcanzar el mundo de nuestros sentimientos. Página 49. La ley de la resonancia, Pierre Frank. Por eso los productores desembolsan millones, contratan todo un equipo para que descubramos lo que esa película significa para nosotros. Sin embargo, nuestra comprensión no puede distinguir entre fantasía y realidad. Nuestro subconsciente almacena estas experiencias en su memoria y elabora las informaciones siguientes según estas nuevas experiencias. Aparentemente, solo permanecemos 90 minutos envueltos en el drama, en la guerra mundial, en los estragos del hambre, en las batallas por la supervivencia. Si lo hacemos a menudo, entonces nos implicamos en estas cosas mental y emocionalmente. Si vemos de manera repetida películas de este tipo, consideramos noticias o emisiones especiales de grandes desgracias o hambrunas, entonces creamos un enorme campo de resonancia de la escasez, la pobreza, la aflicción, la necesidad y el miedo. Ocasionalmente, quizá demasiado a menudo, los sentimientos que surjan de todo esto son más intensos y persistentes que los sentimientos que nacen de nuestros deseos. Por consiguiente, si de forma repetida leemos libros en los que se desarrollan dramas o hay personas asesinadas solo para que podamos sentir una tensión interior o nos sintamos absorbidos por el libro, vemos películas que nos llevan a un campo de resonancia que no quisiéramos probar en nuestro propio cuerpo. Conocemos noticias de manera profusa e intensiva que nos chocan, o que producen horror, rechazo o repugnancia. Entonces creamos, asimismo, en nosotros este campo de resonancia. La ley de la atracción funciona, y nosotros nos identificamos cada vez más con aquello que no quisiéramos ser. Para comprender de manera clara cuán distinta podría ser tu vida, deberías someterte tú y tu cuerpo durante una semana a la influencia de energías favorables. Deja que las cosas te vayan bien. Lee solo literatura edificante. Mira solo películas que infundan ánimo. Escucha solo música conmovedora. Júntate solo con personas que te apetezca. Escribe cartas llenas de amor. Anota tus pensamientos en un diario. Todas las influencias que te permitas tener influyen en tu campo de resonancia y además evocan emociones y sentimientos diversos. Si escuchas una música armoniosa o lees libros edificantes, tu espíritu se volverá esencialmente más pacífico, ligero, sereno y sosegado. Busca el desarrollo allá donde se puede hallar el cumplimiento de tus anhelos. Cuanto más repitas, más rápido se convertirá en realidad. De ello son responsables las sinapsis en nuestro cerebro. Solo tú eres responsable de realizar verdaderos milagros en tu vida. Todo lo que deseamos para nosotros, todos los objetivos que nos gustaría alcanzar, ya están dispuestos dentro de nosotros. Solo por ello podemos entrar en resonancia con los objetivos deseados. Si no estuviera en nosotros, el acontecimiento, sea el que fuere, no entraría en vibración con nosotros. El cerebro es moldeable.
La fantasía es más importante que el saber, porque el saber es limitado. Albert Einstein. Los últimos conocimientos obtenidos por la exploración del cerebro nos vuelve a sorprender, porque ahora se ha descubierto que nuestro cerebro es moldeable. Se puede moldear según la actividad a la que nos dediquemos. No se modifica solo de una manera, sino física. Se transforma según los nuevos pensamientos que elaboremos o las nuevas experiencias que hagamos. En los numerosos ensayos llevados a cabo, se encomendaron a los comunitarios durante un tiempo determinado actividades desconocidas, y se pudo comprobar que el área del cerebro que utilizaron para ello aumentó de tamaño, de manera comparable a un músculo que se hubiera entrenado, mientras que otras partes, el cerebro, que se habían dejado sin utilizar, disminuyeron de tamaño. Simultáneamente se cerraron nuevas sinapsis, el flujo de la energía aumentó y empezaron a activarse nuevas cadenas automáticas de pensamiento. Así pues, el cerebro tiene la capacidad de variar de manera radical sus conexiones y de crear nuevos enlaces de neuronas, cuando hacemos o pensamos cosas nuevas durante un tiempo. En un plazo breve, la nueva habilidad, los nuevos pensamientos o las nuevas convicciones se convertirán en una verdad llena de fuerza. El cerebro se ajusta a ello. Si durante un tiempo pensamos en cosas concretas o realizamos determinadas actividades, la región del cerebro responsable de ello aumenta de tamaño. Otras partes del cerebro que durante un tiempo determinado dejamos en reposo, es decir, que no utilizamos, disminuyen de tamaño. Las neuronas responsables de ello cambian sus funciones, de tal manera que las nuevas señales eléctricas necesarias, y al mismo tiempo también las informaciones, puedan ser transportadas hacia adelante de manera más rápida y fácil. La ciencia ya ha encontrado un nombre para esta sorprendente capacidad del cerebro de transformarse completamente: plasticidad. Lo fascinante de este hecho es que cada vez podemos crear una nueva realidad para nuestra vida. Nuestro cerebro reacciona a nuestros pensamientos y crea neuronas según la necesidad y produce unos enlaces completamente nuevos. Podemos educar nuestro espíritu y con ello nuestro futuro en cualquier dirección. Así pues, si durante un tiempo determinado entrenamos las zonas de nuestro cerebro que habían estado en reposo por medio de nuevos modos de pensar, nuestras experiencias futuras podrán discurrir de manera completamente diferente. A través de nuestros nuevos modos de pensar y de nuestras actividades, podemos activar nuestras células nerviosas del cerebro. Las funciones de las neuronas se pueden modificar, se pueden formar nuevas conexiones, mientras que las zonas que no utilizamos, por ejemplo, aquellas que guardan relación con nuestras dudas y nuestros pensamientos negativos, se vuelven cada vez más pequeñas e insignificantes. Podemos reorientar completamente nuestra vida. Incluso nuestras convicciones pueden transformarse plenamente si durante un tiempo determinado dirigimos los pensamientos en una dirección nueva y deseada. Si modificamos nuestras convicciones, nuestra vida se transformará. Ahora quizá comprendamos por qué es tan importante revisar nuestras costumbres o repetir durante un tiempo determinado unas actuaciones establecidas. Por ejemplo, las afirmaciones, de las que hablaremos más extensamente en el siguiente capítulo, cobran importancia desde este punto de vista. Evidentemente, nuestro cerebro necesita un tiempo para transformarse. Cuando las células cerebrales son estimuladas en un sentido concreto, crean conexiones igualmente concretas con las células próximas, y esto en cuestión de minutos. Ellas crean un pequeño carril,
hasta que este carril sea transitable, es decir, que se pueda intercambiar la información de manera efectiva, pasa un día. Los neurobiólogos del Instituto Max Planck han comprobado que nuestras células nerviosas necesitan hasta 24 horas para poder intercambiar informaciones sobre los puntos de contacto creados. Todo lo recién aprendido necesita su tiempo. Dentro de las primeras 8 horas crecen primero pequeñas ramificaciones. En las horas siguientes se decide si éstas han de seguir creándose y tener existencia o no. Pero si nosotros queremos mantener las nuevas informaciones, necesitamos una repetición concreta de las mismas. Se trata de un proceso de aprendizaje que solo se manifiesta en el cerebro por medio de una repetición continuada. La práctica hace al maestro. Esto también explica por qué deberíamos repetir tan a menudo las afirmaciones o las frases de convicción positivas. Solo el trabajo constante con las nuevas convicciones deseadas nos permite eliminar las viejas muestras no deseadas. Para su sorpresa, los neurólogos han comprobado asimismo que nuestro cerebro puede volver a olvidar las viejas convicciones, cuando un nuevo carril, que los neurólogos llaman espina, se acopla a un lugar de contacto que ya estaba en otra conexión. Hay una probabilidad muy alta de que esta nueva espina elimine a la anterior. El neurólogo Valentin Nagel, del Instituto Max Planck para la Neurobiología, considera que esta observación, por ejemplo, guardar relación con el hecho de que se olvidan cosas pasadas cuando se aprenden cosas nuevas. Lo ya aprendido se puede recuperar más rápidamente que las cosas recientemente aprendidas. Esto podría ser una señal de que los antiguos enlaces suprimidos no han sido del todo borrados, sino que en caso de una mayor necesidad pueden nuevamente aparecer. Este conocimiento nos demuestra que en cada momento estamos en la condición de modificar nuestra idea vital a voluntad y de manera consciente. Se necesita solo un poco de tiempo, paciencia y una repetición tenaz del objetivo deseado. Entonces nuestro cerebro crea nuevos enlaces. Así pues, ¿qué ocurrirá de nuevo en tu vida? Todas las formulaciones de deseos y afirmaciones solo responden a un fin: programar el propio campo de resonancia. Se trata siempre de descartar los viejos patrones negativos de convicción junto con su influencia sobre nuestra vida y de crear nuevos campos de resonancia positivos. El poder de las afirmaciones. Cámbiate a ti mismo y el mundo cambiará. Las afirmaciones son frases formuladas en sentido positivo que se repiten continuamente, como un mantra. Son respuestas afirmativas que fortalecen los objetivos de nuestra vida, pero en realidad consiguen mucha más. Con las afirmaciones construimos muy rápidamente el campo de resonancia ideal para nuestros deseos y programamos nuestro cerebro de manera concreta, sobre todo porque es posible organizarlo en cualquier momento y en cualquier parte. Las afirmaciones nos ayudan a transformar nuestra fe de la manera más rápida. Las afirmaciones, que se piensan o repiten una y otra vez, se adentran profundamente en nuestro subconsciente y modifican nuestra actitud general fundamental, como ya sabemos, así como nuestra función cerebral general, y este es el sentido más profundo de las afirmaciones. La inteligencia empieza por disolver viejos programas y configurar otros nuevos. También sustituimos nuestras convicciones y patrones negativos, y que hasta ahora nos estaban saboteando por nuestras convicciones positivas. Ahora lo esencial es que tengamos fe absoluta en nuestras afirmaciones, debemos sentirlas con todo nuestro ser. En efecto, atraemos a nuestra vida aquello que sentimos y creemos realmente. ¿Cómo funcionan las afirmaciones? Cada frase afirmativa
Es como una orden emitida al subconsciente. Las nuevas afirmaciones modifican nuestras viejas convicciones. Las nuevas convicciones son recibidas por el corazón y el ADN y asimismo retransmitidas. Nosotros nos comunicamos con todo el mundo a través de nuestras convicciones. Esto sucede simultáneamente, sin ningún tipo de limitaciones, en un plano personal, el llamado hiperespacio. Según la ley de la resonancia, todo lo que se acomoda a nuestras nuevas convicciones será atraído a nuestra vida. Las frases deseo o afirmaciones nos ayudan no solo a enfocar nuestra conciencia en un objetivo, sino que actúan también sobre todo nuestro ser. Modificamos nuestra fe según la dirección de nuestros deseos y emitimos al mundo todo ese montón de energía. La sentencia que afirma "la fe mueve montañas", de esta manera alcanza una nueva dimensión. ¿Qué afirmaciones son las mejores? A esto no se puede dar una respuesta generalizada. Para cada uno hay una frase afirmativa que es más poderosa, ya que todos tenemos diferentes deseos, anhelos y objetivos, y naturalmente también diferentes bloqueos. Hemos de buscar simplemente aquellas afirmaciones que nos suenan mejor y en las cuales sentimos la menor resistencia. Cada afirmación debería darnos una sensación de calidez, de comodidad y seguridad. Si sientes que los miedos afloran o que tú mismo no crees en ti, modifica tu frase de deseo tantas veces como sea necesario, hasta que puedas pensarla y decirla sin resistencia. La afirmación debería ser fácil y darnos fuerza. Si, por el contrario, observamos que nos fatiga y que hemos de utilizar la fuerza, entonces en nuestro fuero interno hemos de dar atrás. Supongamos que la frase de deseo sea "tengo derecho a ser rico", y observamos que dudas permanentes torpedean nuestro deseo, e internamente ni siquiera estamos convencidos de que ese dinero nos corresponda. Entonces modificamos nuestra imperativa. Quizá la frase más apropiada para nosotros sea "ser rico es una buena sensación" o "deseo tener dinero". Una vez hayamos probado un par de afirmaciones, descubriremos rápidamente dónde tenemos bloqueos e intenciones negativas. Lo mejor es encontrar las afirmaciones que se ajustan bien a nosotros y que tienen la mayor fuerza. Es importante sentir la verdad de nuestras afirmaciones y que nos transmitan un sentimiento de felicidad. La frase "merezco ser amado", por ejemplo, se le hace increíblemente penosa a mucha gente. Quizá durante demasiado tiempo la persona estuvo convencida de lo contrario y otras personas así lo reflejaron de manera ininterrumpida. Antes de que una persona se exija demasiado con las afirmaciones, se aleje de la resonancia y por la duda en sí misma produzca una vibración contraria, también puede acercarse a la frase paso a paso. Podría repetir "me gusto" o "me gusto cada vez más", que para algunos suena esencialmente más creíble y no produce ningún rechazo interior. ¿Cómo puedo utilizar las afirmaciones? En cuanto hayas encontrado tus afirmaciones, las que funcionan mejor para ti, las puedes ir repitiendo silenciosamente en tus pensamientos o recitarlas en voz alta. Siente en cada momento la confianza que a través de ellas se deriva. Puedes utilizar estas frases de deseo ya sea como un mantra o también emplearlas una sola vez si tienes la sensación de que le has conferido suficiente fuerza a tu deseo. Sin embargo, si observas que otra vez la duda domina tus pensamientos, utiliza tus formulaciones de deseo tan personales y repítelas todo el tiempo que haga falta hasta que sientas la fuerza y la tranquilidad que de ellas se desprende. De esta manera, vuelves a ponerte en resonancia con tu verdadero deseo y no le das ningún lugar a la duda.
¿Cómo prestas más fuerza a las afirmaciones? Podemos fortalecer enormemente la energía emitida si a las frases de afirmación les damos también esa intención orientada a la emisión. Por tanto, cuando afirmamos, deberíamos siempre pensar que emitimos energía. Nos volvemos emisores. Somos emisores. Lo mismo que una emisora de radio, irradiamos energía sobre nuestro corazón, nuestro ADN y nuestro cerebro, y ésta alcanzará a todo aquel que esté receptivo a nuestra energía. Cuanto más clara sea la energía, más fácilmente podrá ser captada. Cuanto mejor sea la frase de deseo que sale de ti y con la que puedas identificarte, más intensa será la energía emitida. Cuanto más perfecto sea tu pensamiento orientado hacia un objetivo, con más seguridad se realizarán todos tus deseos en tu vida. Créate un ideal. No sucede nada que no esté precedido por un sueño. Carl August Sandburg. Las afirmaciones son un medio muy poderoso para mantenernos permanentemente en resonancia con nuestros deseos. Pero también hay muchas otras posibilidades de emitir la energía correcta por medio de la fuerza del pensamiento. Lo único esencial es que nos identifiquemos con el deseo y que nos dediquemos a él, y por tanto, que mantengamos el campo de resonancia que hemos creado. El desear es como una máquina de búsqueda cósmica que busca campos de energía similares, y puesto que las características humanas similares siempre se atraen, de esa manera conseguimos cumplir nuestros deseos. Por otra parte, también cambiamos nosotros al ocuparnos de nuestro deseo y crecemos cada vez más por nuestra disposición a ser receptores de nuestro deseo. Cuanto más tiempo e intensidad pongamos en nuestro deseo, más intensa y persistente será la energía que emitamos hacia afuera y que enviemos a nuestro subconsciente. Quizá esto parezca trabajoso, pero en verdad para ello no necesitamos ninguna manifestación de fuerza. Para entrar en resonancia se puede hacer como un juego. En realidad es mejor si al desear estamos completamente relajados. Cuanto más fácil nos resulte, tanto mejor será. Para conseguirlo hay muchas posibilidades. Por ejemplo, podemos crearnos un ideal totalmente personal, una especie de collage de nuestro deseo. Este método, dicho sea de paso, es mi preferido. Por lo menos, con este método me pongo fácilmente en resonancia. Recorta de periódicos y revistas todo aquello que te gustaría tener en la vida, sea lo que fuere. Todos los cuadros, dibujos o fotos que estén en conexión con tu deseo son apropiados. No te limites en las cosas que quisieras tener en tu vida. Quizá se trate de un ordenador, una bicicleta, una casa, un vestido o un coche. Quizá sean varias cosas a la vez, una vivienda, unos patines, un bolso, una barca, unas vacaciones, un compañero de ensueño o dinero. Todo lo que te gustaría tener en tu vida aparece en este cuadro. Montamos un verdadero collage. Puedes también incluirme o escribir tu nombre. La elección del tamaño queda en tus manos. Lo esencial es que este cuadro, y sobre todos tus deseos, esté siempre ante tus ojos y que te ocupes de él. Cada vez que veas lo deseado, tu subconsciente se alegrará por la expectación. Empiezas admitiendo cada vez más lo que deseas. Te identificas con tus deseos. Te acercas cada vez más a tus objetivos. Ya no son inalcanzables. Y, de repente, se presentan. Y tú lo encuentras natural. Han formado parte de ti durante tanto tiempo, que es normal que ahora puedan aparecer en tu vida también de manera física, completamente real. Cuelga este cuadro cerca de ti en tu casa, de manera que puedas estar en contacto con él cada día. Quizá aparezca algo nuevo que añadir, o pintes algunos detalles todavía de manera mucho más concreta.
Cuanto más se enfoquen en ello, cuando más te ocupes de ello, tu espíritu y tu imaginación, antes será atraído a tu vida. Cuando mayor sea tu expectación, más fuerte será la energía emitida. Conéctate con este cuadro. Ese es tu futuro maravilloso. La fortuna te corresponde. Naturalmente, hay muchas variantes de ideales. Por ejemplo, te puedes dibujar a ti mismo en el medio y escribir alrededor de tu imagen cualidades claramente positivas. También es divertido poner frases en un globito como en los cómics. Escribe todos tus objetivos y fantasías. Puedes anotar todos tus talentos evidentes, pero también tus talentos ocultos. Es especialmente impresionante y sorprendente ver cuánto podemos y cuántas cualidades positivas tenemos a disposición. Quizá seamos buenos organizadores, o quizá seamos muy comunicativos. Quizá queramos ser independientes o en general volver a acceder a la vida profesional. Pinta o escribe todo esto en tu collage, lo que te interesa y lo que quieras realizar. El ideal es tu programación totalmente personal de tu campo de resonancia. Ya he mencionado que este es también el modo en que mantengo mis deseos en mi campo de resonancia de manera divertida. Después de un tiempo no demasiado largo, Micaela hizo para mí un collage con frases escritas en globitos. A esto se le llama también mind mapping. Ella escribió mi nombre en el medio y a su alrededor todos mis objetivos y fantasías. Colgué este cuadro cerca de mi escritorio en mi tablón de anuncios. Cada día veía el cuadro, mientras trabajaba o leía un libro, mientras meditaba o hablaba por teléfono. A veces lo veía de manera completamente inconsciente, otras veces lo contemplaba de manera consciente. Después de menos de 2 años, todos los objetivos habían sido alcanzados, incluso aquellos que parecían hallarse muy lejos. Cada día estaba de forma más o menos inconsciente conectado con mi objetivo, y así se fue ordenado algo nuevo en mí. Algunos proyectores llegaron incluso a darme miedo. Yo no sabía si tenía derecho a ellos. Hoy se han convertido en algo natural para mí. Algunas cosas resultan muy fáciles. Cuanta menos fuerza utilizamos, antes se soluciona la crisis. Cuanto más relajados estemos, antes nos encontraremos en una resonancia positiva. Crea tu collage personal con tus deseos y observa qué sucede. Solo se alcanza la resonancia deseada por medio de la relajación. Solo entonces se nos ocurren soluciones maravillosas y geniales. ¿Cómo activar la creación de un campo de resonancia? Haz primero lo necesario, luego lo posible, y de repente podrás hacer lo imposible. Recapitulemos. En el desear, lo más importante es nuestro convencimiento. Cuando estamos convencidos de algo, nuestro corazón emite su energía con una fuerza 5000 veces mayor que la de nuestro cerebro y construye de manera muy consistente el campo de resonancia apropiado. También nuestro ADN comunica a todos los demás lo que nosotros creemos en lo más profundo de nuestro corazón. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros, de alguna manera, no estamos tan convencidos del cumplimiento de nuestro deseo? A menudo creemos que realmente deseamos de forma muy intensa, muy concreta y muy detallada, y no nos damos cuenta que de manera paralela creamos visiones e imágenes de limitación y de ausencia de nuestros deseos. Pero también estas imágenes no son más que un proceso de creación. Nosotros creamos y manifestamos nuestras limitaciones. Mantenemos en nuestra vida esas cosas no amadas. Construimos un campo de resonancia de la carencia y así la atraemos a nuestra vida. Estas dudas se ocultan en preguntas como ¿cuándo se cumplirá finalmente? O también ¿todavía está tan lejos? ¿Estoy haciendo algo mal?
Mientras sigas llevando en ti imágenes y sentimientos de duda o de impaciencia, te estás ocupando de la ausencia de tu deseo y le envías más energía. Así, estás limitando tu deseo y ya lo estás reclamando de regreso, cuando tan solo lo acabas de crear. Si nos ocupamos de la carencia, creamos el campo de resonancia de la carencia. Si nos ocupamos de la abundancia, entonces creamos un campo de resonancia de la abundancia. A veces, se nos hace algo difícil estar convencidos al 100% y sin fisuras del cumplimiento de nuestro deseo. Pero hay un método maravilloso para zambullirnos rápidamente en nuestro convencimiento. Empieza ante todo con algo habitual. Primero escribe en una hoja de papel tu deseo actual. A continuación, te representas tu deseo, como hemos hecho hasta ahora, de manera gráfica. ¿Cómo te sientes con este deseo ya cumplido? Observa también esta vez lo fácil o difícil que se te hace crear estas imágenes. Quizás sientas resistencia y te darás cuenta de cuántas dudas e impaciencia todavía albergas en ti, porque lo deseado todavía no ha llegado. Para superar esta situación es muy útil dar a nuestras fantasías una experiencia corpórea, y esto funciona mejor con nuestro juego de la convicción, que practico también en mis seminarios. Para ello trabajamos muy a menudo en grupos de 4. Después de haber escrito nuestro deseo y de habernoslo representado de manera gráfica, les explicamos a los demás lo que ya tenemos, es decir, que no comunicamos lo que deseamos. No decimos, deseo para mí una relación maravillosa, sino, tengo una relación maravillosa. Les explicamos a los demás lo maravillosa que es nuestra relación. Cuando comunicamos nuestro deseo a los demás, manifestamos nuestra energía de manera esencialmente duradera. No solo convencemos a los demás de nuestra posición de ser, sino también a nosotros mismos. De manera experiencia puramente mental, se derivará una experiencia corpórea. Este ejercicio, que en mis seminarios invariablemente se ocupa de una aceleración de la energía del deseo, se puede llevar a cabo también en solitario. Tu poder de representación se intensificará al manifestar tus deseos con las imágenes más bellas y coloristas. Recorre tu vivienda y cuéntales a tus amigos imaginarios de qué estupenda manera tu deseo ya se ha cumplido. Relatas con una fuerza de convicción más plena cuando expresas lo maravilloso, lo agradable, lo hermoso que es. Ya no te preocupas de la falta o la ausencia de tu deseo. Te imaginas en un mundo de abundancia y de esta manera te conectas con la abundancia. Pon atención en que tu voz suene suave y agradable, ya que tu cuerpo asume la vibración de tu voz. Ahora empiezas a identificarte también físicamente con el cumplimiento de tu deseo. Si por ejemplo deseas una relación maravillosa, les cuentas a tus amigos imaginarios lo hermosa que ya es tu relación, armoniosa, rica, fluida, fácil y serena. Cuenta lo mucho que te ríes, lo sensuales y románticas que son tus noches, cuánta comprensión recibes, etc. Todo lo que deseas ya se ha cumplido y hablas de ello con los colores más hermosos y vivos. Si quieres construir un campo de resonancia para una vivienda nueva, comunica a los demás lo bien que has arreglado tu vivienda nueva, comunícate a los demás lo bien que has arreglado tu casa, lo agradables que son tus vecinos, lo feliz que te sientes en ese entorno, lo excepcional de la vista que tienes desde tu balcón, etc. Ríe, alégrate, muestra toda tu felicidad. A continuación, toma asiento otra vez con toda tranquilidad y represéntate nuevamente tu deseo de manera gráfica. Entra otra vez en tu capacidad de imaginación. Siente la diferencia respecto a la primera vez. ¿Te resulta ahora esencialmente más fácil crear las imágenes?
¿Se te ocurren nuevos detalles? Quizá aparecen más colores, quizá hay colores que puedes percibir o palabras. ¿Se han incrementado las sensaciones? Es posible incluso que la alegría anticipada se haya vuelto más intensa. Si es así, la próxima vez hablarás de ello también con tus amigos imaginarios. Cuanto más a menudo e intensamente hagas esto, más grande y fuerte será el campo de resonancia que crearás, y más rápidamente se manifestará en suceso deseado. Además, es divertido. Puedes imaginarte cuántas veces he recorrido mi vivienda y les he comunicado a mis compañeros de juego todos los deseos que se habían cumplido en mi vida. Mucho antes de que entraran en mi vida físicamente, yo había percibido la alegría anticipada, había visto el resultado ante mis ojos y, de esta manera, había hecho crecer mi propia convicción. En el caso de que al principio tu intelecto proteste porque este comportamiento le parece infantil, pronto se alegrará contigo de manera solidaria sobre el resultado, y la próxima vez participará entusiasmado. Para ser creador, la cuestión es jugar con las energías. Cuando más actuemos como un juego, más éxito tendremos. ¿Cómo aprovechar el poder sanador del sonido? La música es una manifestación más elevada que toda la sabiduría y la filosofía. Ludwig van Beethoven. El conocimiento sobre las resonancias y su funcionamiento es ya muy antiguo. Ya los antiguos egipcios, Platón y Pitágoras, sabían cómo actuaba el sonido. Pitágoras enseñaba que las notas y la música siguen un orden de sucesión rítmico y que estas vibraciones tienen una influencia especial sobre el mantenimiento de la salud de las personas y animales. Él hablaba de la música de las esferas y desarrolló sus enseñanzas sobre la armonía que describen el intercambio entre nuestro mundo y las estrellas con relación a nuestro cuerpo. Por ello, no ha de sorprendernos que el conocimiento actual también se ocupe muy activamente de descubrir las huellas de la influencia del sonido y la vibración sobre nuestra triunidad de cuerpo, alma y espíritu. El científico y médico Hans Jenny ha demostrado, por ejemplo, que cada célula posee una frecuencia absolutamente particular y una vibración también particular. La frecuencia o vibración propias de cada célula pueden ser modificadas por la cualidad del sonido. Así pues, hay interdependencia o resonancia con los sonidos del momento. Entonces, podemos rápidamente imaginarnos de qué manera todo nuestro sistema reacciona ante la música. Cuando escuchamos una música maravillosa y conmovedora, cada célula de nuestro cuerpo florece en una belleza radiante. Cuando más armoniosa y pura sea la música que escuchamos, más entramos nosotros mismos en resonancia con la belleza y la gracia. Esta ley universal de la armonía se deriva de la lista de tonos concomitantes. Estos tonos tienen un séquito determinado de intervalos musicales. Siempre, cuando interviene una vibración armónica, se presentan dichos tonos concomitantes. Por ejemplo, la octava es el primer tono concomitante y asimismo el más lleno de energía. La quinta es el segundo tono concomitante. Este intervalo se utiliza principalmente en la llamada música sacra. El sonido que se deriva de ello representa la armonía universal. La ciencia moderna ha descubierto ahora que son precisamente los tonos concomitantes los que pueden ayudar a las personas a vibrar de manera perfecta en un patrón de frecuencia sano y sanador. En realidad, el cuerpo humano es comparable a un instrumento musical. Poseemos asimismo un cuerpo sonoro, que se corresponde con la frecuencia respectiva y, por consiguiente, modifica su forma o su patrón.
Nosotros podemos armonizamos muy rápidamente si oímos una música que nos guste o escuchamos el correspondiente instrumento musical. Los cuencos pertenecen al grupo de instrumentos que llevan a cabo la armonización de todo nuestro cuerpo y nuestra alma rápidamente. Cuando una persona no está en paz o en consonancia consigo misma, o se exige demasiado, o se siente cansada y agotada, a veces son suficientes unos pocos minutos en los que se abandona al sonido de un cuenco para volver a estar equilibrada. Lo maravilloso de esto es que para este instrumento no hay que estudiar mucho. Se coloca el instrumento sobre la mano plana y se hace deslizar sobre el borde un mazo de madera, hasta que el cuenco empiece a vibrar. Muy pronto podremos escuchar no solo una nota, sino muchas más, llamadas tonos concomitantes, que también vibran en consonancia. En pocos minutos, todo nuestro sistema se ha equilibrado completamente. Lo que para unos puede quizá parecer un milagro, no es otra cosa que nos hemos puesto en resonancia con el orden sagrado y con la armonía. Del mismo modo, se pueden utilizar simples diapasones para nuestra relajación. Se ha descubierto que los diapasones con distintas frecuencias pueden volver a encauzar los líquidos craneosacrales. Se trata de los líquidos que están en conexión directa con nuestro sistema nervioso. Lo maravilloso de un simple diapasón es que trabaja sobre nuestro inconsciente. No hemos de meditar sobre ello, no hemos de comprender nada o reflexionar, porque el sonido por sí solo reorganiza nuestro campo de resonancia global. Volvemos a estar en armonía con nosotros mismos. Mientras escuchamos el sonido de un diapasón, nuestros pensamientos y sentimientos se modifican y todo nuestro cuerpo adquiere un porte completamente nuevo. Sin que hayamos tenido que esforzarnos, rápidamente hemos vuelto a estar en sintonía con nosotros mismos. Todas las disonancias del cuerpo se pueden resolver y pueden volver a estar en resonancia con una frecuencia universal. Así, puede suceder, por ejemplo, que de repente tengamos ideas completamente nuevas, o que se presenten soluciones de problemas que antes no se nos habían ocurrido. En la relajación completa podemos analizar y resolver viejos patrones y traumas. No hay nada más intenso y nada nos afecta tanto como la conexión con una resonancia de sanación. Quizá tengas ganas de conseguir un diapasón o un cuenco. Quizá tengas ganas de conseguir un diapasón o un cuenco. Simplemente pruébalo, sobre todo cuando estés cansado o agotado, furioso o perturbado. Entonces, golpea el diapasón, escucha la nota y espera a ver qué pasa. A veces resulta así de sencillo elevar otra vez la vibración de nuestro campo de resonancia. Concédete atención y reconocimiento. Todo depende del tipo de pensamiento. Todo sale del pensamiento. Todo está dirigido y creado por él. A quien habla o actúa mal, le seguirá el dolor como la rueda a los cascos del animal de tiro. Buda. Todavía existe una posibilidad muy sencilla y efectiva de crear nuestro campo de resonancia. Cuanto más alta sea la vibración en nuestro campo de resonancia, más clara y positiva será la energía emitida. Cuanto más alta sea la vibración, menor será la posibilidad de que se instaure la duda, la tristeza o la desesperanza. El modo más rápido de construir un campo de resonancia perfecto es: ensálzate a ti mismo, y esto no siempre es tan fácil como parece a primera vista. En condiciones normales mantenemos ocultos nuestros méritos. A fin de cuentas, esto es lo que se nos ha enseñado. A la mayor parte de nosotros probablemente siempre se nos dijo que la autoalabanza envilecía. Muchos fuimos aleccionados desde la más tierna infancia con refranes del tipo:
No hay que alabar el día antes de que se acabe. Si al ratón le va demasiado bien, por la noche lo caza el gato. Cuando al asno le va muy bien, va a bailar sobre el hielo. O, la alegría desbordante raramente acaba bien. Estos y muchos otros consejos fueron las columnas de nuestra educación. Seguramente todos conocemos incontables frases del mismo tipo que limitaron nuestra alegría y sirvieron para mantenernos bajo control. En algún momento empezamos a adoptar estas normas como nuestra propia verdad y a autolimitarnos. Esta conducta se volvió tan normal que llegamos a aplicar la norma también a los demás. Cuando alguien se muestra increíblemente orgulloso de sus logros o muestra sin reserva su alegría por ello, no es raro que utilicemos las mismas frases que tuvimos que escuchar en el pasado. No hay que sorprenderse, ya que fuimos educados para la autocrítica. Si nos sentíamos orgullosos por nuestros logros, a menudo tuvimos que escuchar que no habíamos de fanfarronear, no habíamos de ser arrogantes ni volvernos jactanciosos. Por ello, no estamos acostumbrados a alabarnos. Hemos perfeccionado de tal manera la mirada crítica hacia nosotros mismos que ya no podemos creer que los demás nos alaban. Por ello, ya no conseguimos estar orgullosos de nosotros mismos y rechazamos cualquier reconocimiento que nos llegue de los demás. ¿Qué significa esto? ¿Qué campo de resonancia llega a construir este modo de pensar y actuar? ¿Crees que de esta manera se atraen cosas a nuestra vida de las cuales podamos estar orgullosos? Más bien no. Por ello, es hora de dejar de lado esta actitud autonegadora, por lo menos cuando nos gustaría poder hallar en lo sucesivo atención y reconocimiento en nuestra vida. Cuán profundamente esta conducta negadora está arraigada en nosotros se hace patente en mis seminarios. Cuando les pido a los participantes que se reúnan en grupos de 4, y luego que expliquen a los demás durante 1 minuto qué hay en ellos mismos de extraordinario y amable, la mayor parte de las veces sucede lo mismo. En el primer segundo la persona está horrorizada. No me sorprende. Sabemos mucho acerca de todo lo que es malo en nosotros, de todo lo que es temible, y sobre ello podemos hablar mucho rato y con mucho detalle. Todo un día, si se tercia. Pero el tener que informar de lo que es tan increíble, tan extraordinario de nosotros mismos, por lo general se nos hace muy difícil. En cuanto el primer susto ha pasado, la mayor parte de la gente empieza a reír. En este caso, la risa es una manera elegante de rechazarlo. Cuando nos reímos de algo, no es necesario que nos impliquemos realmente en ello. Después de que la risa se ha calmado, la mayor parte de los alumnos empiezan el ejercicio con cierta inseguridad. Muchos están manifiestamente vacilantes. En efecto, no es tan fácil poner de relieve las propias preferencias y comunicarlas a los demás. Pero al cabo de un momento se observa en la sala una increíble animación, y después de ese primer minuto, muchos ya no quieren parar. La energía es tan alta que a veces me resulta difícil conseguir que vuelva a haber tranquilidad en la sala. Después los participantes se cambian los puestos. Ahora el siguiente le cuenta a los otros qué es tan maravilloso para él. Con cada intercambio aumenta el ambiente de euforia. Al final se muestra todos tan revoltosos que siguen riendo. Se ponen de acuerdo los unos con los otros y muestran rostros radiantes. ¿Qué ha sucedido? En realidad, solo nos hemos contado los unos a los otros, durante 1 minuto, lo que encontramos de bueno en nosotros mismos. Nada más. ¿De dónde viene, pues, toda esa euforia? Es muy sencillo. La llevamos dentro de nosotros. Siempre ha estado allí, pero la habíamos olvidado.
Incluso en ocasiones hemos llegado a ocultárnosla a nosotros mismos. No ha sido pocas las veces que la hemos reprimido de manera absolutamente consciente. Si dejamos libre esta maravillosa energía, nos sentiremos llenos de fuerza como nunca. Esta energía, cuando es liberada, se desborda. Entonces, uno se siente de primera al podernos mostrar como realmente somos. Cuando queremos crear un campo de resonancia lleno de atención y reconocimiento, se puede muy bien hacer el mismo ejercicio estando solos. Escribe en una hoja de papel o, incluso mejor, en una libreta todo aquello de lo cual estás en secreto orgulloso. Recuerda, hay tantas cosas que te han salido bien. Pon en evidencia todas tus perfecciones y luego reflexiona una vez más sobre el tema. ¿De qué cosas podrías estar orgulloso si te atrevieras? Inspira y expira profundamente. Lee tu lista despacio. Percibe dentro de ti cómo se siente. Percibe la fuerza que hay dentro de ti. Percibe tu orgullo indomable. Siente el placer que produce el estar orgulloso de uno mismo. Es maravilloso haber logrado tanto. Completa esa lista tan a menudo como quieras. Llévala contigo a todas partes. Y siempre que te acuerdes de algo, añádelo. Cuanto más te ocupes de ello, más irás recordando. Te sorprenderá ver cuánto has conseguido hasta ahora en tu vida. Cuanto más recuerdes, mejor, pues todos estos conocimientos son tu potencial actual y del futuro. Eres capaz de todo, también hoy. Quizás simplemente lo has olvidado, te has separado de esa energía de manera inconsciente, pero cuando nos separamos de ella, ya no está a nuestra disposición. Conéctate, pues, otra vez con esta energía. Es muy sencillo. En el momento en que te acuerdas, en el momento en que percibes la maravillosa sensación de entonces, en el momento en que ayudas a aparecer las imágenes de entonces, vuelves a estar conectado con todo el potencial de tus capacidades. Conéctate con tus éxitos pasados. Puedes volver a evocar inmediatamente ese potencial ante ti. Lo haces mientras empiezas a alabarte por ello. Ese soy yo. Lo puedo todo. Estoy capacitado para ello. La energía se volverá sensiblemente más fuerte si lo repites en voz alta, preferentemente ante el espejo. Si nosotros no nos prestamos atención, nadie más lo hará. Para el ejercicio descrito hay una progresión. Yo la practico muy a menudo en mis seminarios. La progresión consiste en decirle a algún otro qué es lo que encontramos de tan extraordinariamente increíble en él. Le confirmamos a nuestro interlocutor por qué nos gusta, qué encontramos de simpático y qué hemos descubierto de positivo en él. Aunque casi no nos conozcamos, hay cosas en la otra persona que sentimos positivas. Este ejercicio produce una cosa sorprendente. Después de un breve momento, se empiezan a ver rostros radiantes y caras sonrientes. Muchos se abrazan por gratitud. De repente, se han acercado entre sí y, finalmente, se han acercado a ellos mismos. La proximidad crea una fuerte vivacidad y euforia. En estos momentos, nos acercamos tanto a nosotros mismos que nos sentimos felices. En un plazo de pocos minutos, nuestro ángulo visual ha cambiado completamente. Necesitamos solo un minuto para percibir la proximidad de personas completamente desconocidas. En un minuto, hemos elevado el nivel de vibración de nuestro campo de resonancia. Si bien aparentemente hemos orientado nuestro ángulo visual hacia afuera, nuestro propio campo de resonancia se ha ampliado. ¿Cómo ha sucedido esto? No podemos ver en los demás que lo que resuena con nosotros mismos. En el mismo segundo en el que queremos descubrir las cualidades positivas de otra persona y nos concentramos en ello, encontramos que esas cualidades
están energéticamente también en nosotros y las despertamos. Cuando alabamos a los demás, nos elevamos también hacia el plano de vibración de la alabanza. No es otra cosa, ya que no podemos ver en los demás nada que no esté presente en nosotros mismos. Solo podemos reconocer en el otro aquello que resuena con nuestra propia vibración. Cuando reconocemos en los otros el potencial divino, no hacemos otra cosa que vernos a nosotros mismos. Si quieres elevar tu propia frecuencia vibratoria, enfoca tu mirada en lo maravilloso de tu vecino. Piensa siempre en esto. Se trata de la abundancia. Si nos hallamos en la abundancia, y al principio será solo de pensamiento, creamos un campo de resonancia de abundancia. Las características humanas similares se atraen. La energía emitida busca la energía que vibra de igual manera, en este caso, un campo de abundancia. Si quieres vivir en la abundancia, sitúate allí en tu pensamiento, para que reconozcas tu propia abundancia. ¿Se puede sanar con el poder del pensamiento? Tú eres tu propio límite, elévate por encima de él. Hafiz, si hemos de creer a los últimos conocimientos científicos, se puede contestar absolutamente con un SI a esta pregunta. Sin embargo, aquí hay que aproximarse con cierta cautela. Sería fatal despertar falsas esperanzas. En efecto, para poder recorrer con éxito este camino, hay que considerar muchos factores. A pesar de ello, hay algunas ramas de la medicina en las cuales se explora la influencia de nuestros pensamientos y sentimientos sobre nuestras posibilidades de autocuración con sorprendentes resultados, como lo demuestra el conocido efecto placebo. Pero también existe el deseo de estar enfermo, conocido también como efecto nocebo. Se trata de la posibilidad de perjudicar a nuestro cuerpo por medio del pensamiento y de las convicciones, y de hacerlo enfermar. En una de mis conferencias, una tarde se me presentó un hombre y me contó el siguiente suceso. Él tenía un negocio con varios empleados. Un día a una de sus colaboradoras le diagnosticaron un cáncer de mama. Plenamente convencida, la mujer dijo: «Moriré de esto, en un año estaré muerta». Nada ni nadie pudo convencerla de que podía sanar del cáncer de mama que tenía. La operación fue un éxito, pero ningún argumento consiguió sacarla de su convicción. Exactamente un año más tarde, después de haber hecho esa manifestación demoledora para su propio cuerpo, la mujer murió en un hospital. Un ejemplo impresionante de la fuerza que puede desarrollar la propia voluntad en cualquier dirección. El empleo de la fuerza del pensamiento se utiliza en la medicina alternativa con mucho éxito. Un ejemplo, entre tantos, es el método que emplea un aparato de biofeedback para tratar las migrañas. En este sistema hay sensores que miden las funciones corporales, por ejemplo el flujo sanguíneo de las arterias o el esfuerzo muscular. Estos valores se muestran en una pantalla de ordenador. Cada vez que el paciente se relaja, cambia el símbolo en el monitor. El objetivo es, pues, hacer aparecer el símbolo correcto en la pantalla, un trabajo puramente mental. El pensamiento consciente modifica los flujos cerebrales, y esto es visible en el monitor. De esta manera el paciente aprende, por la fuerza del pensamiento, a influir en sus propios procesos corporales. Según un estudio de la Universidad de Marburg, este método tiene tanto éxito como cualquier tipo de medicamento. Por medio de la fuerza del pensamiento en muchos campos, tenemos más éxito del que tendríamos con medios químicos. Son muchos los experimentos que se han realizado de este tipo, pero la medicina se halla en este momento apenas al principio de sus conocimientos. Según la física cuántica, por lo que respecta a esto no hay límites.
todo es posible, incluso la reversión de enfermedades graves aparentemente incurables. ¿Cuán efectiva puede ser la fuerza de nuestro pensamiento en el intercambio con nuestro cuerpo? Lo demuestran las siguientes vivencias. Queridos, enfermé de cáncer, con metástasis en todo el cuerpo, sin ninguna posibilidad de curación. Los médicos me explicaron que, si tenía suerte, podría vivir todavía entre 4 y 6 meses y que debería garantizarme cierta calidad de vida por medio de la quimio y de la radioterapia. Después de algunos días de introspección, decidí, con gran consternación de mi entorno y de mi marido, aceptar que mi tiempo había terminado. Yo no quería morir de manera penosa por la quimioterapia. Asumí mi enfermedad, la acepté y agradecí la vida que me había sido concedida hasta entonces. Nunca antes me había sentido así. Mi vida transcurría por el carril de adelantamiento, con el trabajo por encima de todo. De repente, nada de todo esto era ya importante. Me organicé en base a la enfermedad. Bajé a tierra y quise aprovechar los últimos momentos para ordenar mi interior. Empecé a vivir intensamente, con la conciencia de que cada día es un regalo. Ya no vivía la vida de mi marido, ni la de mis clientes. Dejé de funcionar. Una doctora amiga me ayudó mentalmente en mi camino. Un año más tarde ya no había metástasis ni cáncer. Cuando leemos sobre los cambios del destino, nos sentimos profundamente afectados. Ya al mismo tiempo, es un maravilloso estímulo para nosotros, para no dejar jamás desatendida la fuerza de nuestros pensamientos. ¿Hasta qué punto se puede dialogar bien con nuestro propio cuerpo? Fue algo que experimenté con el mío propio. Cuando tenía 17 años, llevaba el pelo rubio largo hasta los hombros. Este pelo era todo mi orgullo y una expresión de mi revolución juvenil. Eran los tiempos de los Beatles y de los Rolling Stones, los tiempos de Woodstock, Jimi Hendrix y los Doors. Estaban los Byrds, los Mamas y Papas, los Beach Boys y yo. Yo era uno de los pocos jóvenes de mi edad que se permitía llevar el pelo largo. Era envidiado y admirado. Tocaba la guitarra, tenía un conjunto y estaba metido en la libertad del movimiento del Flower Power. Entonces llegó la catástrofe. Se me cayó el pelo. Tenía principios de una calvicie, una planicie muy típica que no solo se veía de color grisáceo, sino que para mí, como batidor del movimiento hippie, era bastante ridícula. Estaba aterrado, mortalmente infeliz y desesperado. En secreto iba buscando institutos capilares en Múnich, donde no sabían encontrar la causa de la caída de mi cabello. En uno de ellos me hicieron una propuesta costosa para implantarme cabello nuevo. En Múnich había una clínica específica del cabello donde me sometí a numerosas pruebas. Finalmente se me diagnosticó una calvicie, algo completamente normal, dijo el médico, si bien un poco prematura para mi edad. Se sucedieron noches de lágrimas y de desesperación. Yo simplemente no podía ni quería aceptar que la expresión de mi movimiento de libertad tuviera que pagar el precio del ridículo, pero no se podía hacer nada. Y luego sucedió lo siguiente. Para ganar algo de dinero y poderme apuntar a los cursos de psicología, que hasta entonces habían sido prohibidos, ayudé a algunos organizadores con sus congresos. Así viví hombro con el psicólogo de la terapia del color Lusher, con Konrad Lorenz, Erich von Däniken y muchos otros. De esta manera también pude conocer a un chamán, que comentó que yo mostraba muy poco optimismo y entusiasmo en lo que hacía. No me sorprende, estaba deprimido. Mi madre, que proclamaba su confianza en mí continuamente, no podía ayudarme en esa difícil situación. Cuando el chamán me preguntó qué era lo que me atormentaba tanto,
Le mostré, lleno de reproche, el disco redondo en medio de la cabeza, rodeado por cabello rubio largo hasta los hombros. El chamán me miró con los ojos sorprendidos y muy abiertos. No podía entender dónde estaba mi problema. Aquí, grité con lágrimas en los ojos, indicando con el dedo la zona calva en medio de mi cabeza. El chamán se rió y me dijo: ¿por qué no hablas con tu cabello? Esta salida me pareció tan fuera de lugar como imposible, y se me quitaron las ganas de preparar las colchonetas para él. Al día siguiente, me volvió a preguntar si había hablado con mi cabello. Otra vez tuve la tentación de reaccionar indignado, pero observé que no había hecho ninguna broma, sino que hablaba completamente en serio. Movió la cabeza y dijo: puedes hablar con tanta gente, yo te he observado y hablas muy bien. ¿Por qué no hablas contigo mismo? ¿Por qué crees a los médicos o a los especialistas más que a ti mismo? Nadie tiene sobre nosotros mayor influencia que nosotros mismos. Nunca confiaría la responsabilidad de mi cuerpo a nadie, sino que querría tenerla en mis manos. Pero, naturalmente, esta es tu decisión. Sonrió y volvió a entregarse a su trabajo. Esa noche empecé a hablar con mi pelo, aunque al principio lo encontraba bastante ridículo. Le decía dónde debería crecer y me representaba mentalmente que ese círculo sin pelo se cerraba. Esto, por lo menos, me daba ánimos. Al día siguiente, el día en que el chamán marchaba, me miró brevemente y reconoció en mis ojos cierta seguridad. Bien, me dijo, pero piensa que este es el inicio de un viaje. Ahora solo son tus cabellos, no lo olvides. Se trata solo de un tejido muerto. Piensa en lo que puedes conseguir trabajando con tejido vivo. A partir de entonces, cada noche y cada mañana hablaba con mi pelo, y de repente, una semana más tarde, apareció la primera pelusa en la zona calva. 14 días después ya se podía ver en esa zona redonda y vellosa un pequeño mechón. Durante un mes observé con alegría cómo la zona calva se iba poblando, pero este nuevo pelo era todavía demasiado corto. En efecto, estaba tieso como una brocha de afeitar en la parte alta de mi cabeza, mientras a su alrededor crecía el pelo que llegaba a los hombros. Medio año más tarde había olvidado todo el episodio. Hoy, con mis 55 años, sigo teniendo todo mi pelo bien tupido. Para mí no es sorprendente. Lo que más me ha sorprendido es que hubiera olvidado completamente el suceso. Con los conocimientos que poseo hoy, todo aquello lo veo bajo una luz completamente distinta. En aquel tiempo pensé que el chamán me había ayudado un poco con un embrujo mágico. Hoy día sé que solo me ayudó a creer en mi propio poder mágico. Aunque hoy ya no recuerde tu nombre, querido chamán, muchas gracias por tu maravillosa ayuda vital. ¿Quién sabe cómo habría discurrido mi vida sin ti? Aunque durante tanto tiempo había olvidado este episodio, me acostumbré a partir de entonces con mi cuerpo. Cuando deseamos tener salud, no debe tratarse de un deseo que furmelemos y luego olvidamos, sino de un deseo con el cual deberíamos trabajar todo el tiempo. Si queremos volver a estar sanos rápidamente, no solo es necesario desear la salud, sino fortalecer todo nuestro cuerpo por medio de la fuerza del pensamiento. Este es el verdadero catalizador de nuestro deseo de tener salud. Ayúdate con pensamientos positivos. Entonces, todas las órdenes autodestructivas que hasta ahora habían sido dirigidas hacia tu cuerpo perderán su fuerza. Todos los patrones de pensamiento equivocados del pasado se desharán y serán sustituidos por una fuerza nueva y maravillosa. De esta manera podrás rápidamente volver a estar sano y permanecer así, ya que alimentas tu cuerpo de manera permanente con una energía nueva, fresca y que promoverá la salud.
Imagina de manera consciente cómo es estar ya sano. Puedes verte a ti mismo con tu ojo interior descansando, yendo en bicicleta, jugando a la pelota, haciendo esquí, bailando, corriendo, nadando o teniendo sexo con tu pareja. Deberías pintar con los colores más vivos lo que siempre te ha dado alegría. Esto refuerza enormemente y acelera el poder de autosanación, porque tú te pones en resonancia con una situación de salud. Y en el caso de que estés buscando las afirmaciones apropiadas, entra en mi página web o lee mi libro Wunsch ist dir einfach, aber mit Leichtigkeit. En este libro dedico todo un capítulo al tema de la salud.